La palabra de Dios dice en Mateo 28, versículo 18 al 20, y Jesús se acercó y les habló a sus discípulos, diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Oremos. Señor Jesús, te damos gracias de todo corazón por esta oportunidad a ser bendecido a través de ti y de tu palabra, tu santa palabra, que es nuestro gozo eterno. Ayúdanos ahora para aumentar tu gloria aquí en la tierra, en Cuba y en todo el mundo, para el cielo, según tu palabra. Gracias por tu sangre que derramaste en la cruz del Gólgota por nosotros, por esta gran salvación. Ayúdanos ahora para tu honra y gloria. En tu nombre, Jesús, y para la gloria del Padre y en el Espíritu Santo. Amén. Nuestros muy apreciados, estimados y queridos hermanos, amigos y colaboradores en el mismo espíritu de vuestra santísima fe, en la República de Cuba, isla del Caribe, en el sureste del Golfo de México, entre Florida en el norte y Haití y Jamaica en el sur, las Bahamas en el este y México en el oeste. A las diferentes iglesias metodistas, bautistas, pentecostales y hermanos, de donde nos han escrito, llamado y mandado mails y cartas. Con infinita gratitud, especial alegría y alta estima y con temblor y temor interior, nos animamos hoy a comunicar, participar y transmitir a todos ustedes del gran amor de Dios, el cual Él ha derramado por nosotros, por su preciosa sangre, en la cruz del Gólgota, por medio de nuestro amado Señor Jesucristo. Gracias a Dios, nuestro Padre Celestial, y a Jesucristo, su amado Hijo, que me permite darles hoy de vuelta a ustedes, junto a mi amado esposo Gerard, un poco de la bendición que Él me ha dado a través de Latinoamérica. Porque después de haber recibido una teología moderna en nuestras universidades en Alemania, y por medio de justo su continente Latinoamérica, Dios cumplió el deseo de mi corazón desde mi niñez, de conocer más a mi Dios y a su santa palabra. Por eso había escogido este estudio, pero en todas las universidades en Alemania se enseña de que la Biblia solamente contenga la palabra de Dios, o que la Biblia no sea la palabra de Dios, sino un producto de la mente humana religiosa. Por eso, soy sumamente agradecida a mi Dios, que en su continente, en el sur de Latinoamérica, en Montevideo, Uruguay, me dio una teología sana. Sus iglesias y sus excelentes libros de la teología con una sana doctrina llenaron mi corazón y mi vida con una creciente fe y amor y ansiedad a la venida de nuestro esposo celestial Jesucristo,
el Rey de Israel y el Salvador del mundo. Y junto a eso, un anhelo de la santificación, como lo dice el apóstol Juan. En 1 Juan 3, 2 y 3, ustedes conocen esta palabra maravillosa. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. El motivo de la gran comisión es el amor de Dios. El amor de Dios es el motivo de su gran comisión. Y lo vemos en Juan 1:36 y Juan 1:29. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí el Cordero de Dios. Ahora queremos hablar sobre la gran comisión, sobre la teología de la gran comisión, lo que el Padre había dado a su Hijo unigénito Jesucristo y lo que el Señor Jesús ha dado a nosotros. Primero vemos la gracia de Dios de antemano. Con gozo leímos y agradecemos a Dios que Él ha llevado el Evangelio a Cuba en 1884 por medio del médico cubano Alberto J. Díaz. Él tuvo que salir de su patria como luchador de resistencia, de oposición y huir a Nueva York. Allá se convirtió al Señor Jesús y volvió a Cuba para obrar de aquí en adelante como evangelista para su Salvador y Señor, poniendo él mismo colaboradores para cuidar de las iglesias evangélicas que nacieron. De la misma manera como algunos de ustedes nos lo comunicaron de su trabajo hoy en su país. Como está escrito en Jeremías 3:15, y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Gracias a Dios por el doctor Alberto J. Díaz y por todos, por medio de los cuales Él ha traído a ustedes y a nosotros la clara y bendecida luz del Evangelio de la Gracia, y que Él ha dado a Cuba descanso después de 30 años de revolución. Y a partir de 1990, después de la reunión de Alemania en 1989, justo hace 25 años, de nuevo libertad. Justamente hoy festejamos nosotros por la gran gracia de Dios, el 3 de octubre, la unidad de la Alemania del Este y del Oeste, en el 3 de octubre en 1990. Y justamente fue aquel entonces, 25 años atrás, que desde Montevideo, Uruguay, pudimos enviar a su querido país Cuba, a través de la obra misionera llamada de Medianoche, numerosos envíos de literatura y cartas de aconsejamiento. Después de haber orado de rodillas años atrás intensamente en nuestros devocionales y horas de oración, en nuestro Instituto Bíblico Sion. Quizás entre ustedes hay todavía personas las cuales recibieron en este tiempo pasado una carta mía, en aquel entonces todavía soltera, el Endene. El Espíritu de Dios había guiado nuestros corazones hacia ustedes para llenar su gran hambre de la eterna y poderosa palabra de Dios. También Él nos había dado en Alemania y Suiza, así en Europa, personas que oraron y ofrendaron
para que cumpliéramos la misión, la gran comisión de nuestro amado Señor Jesús con gozo. De la misma manera, Él había contestado sus oraciones por su amado país de tal manera que al fin su Constitución de 1992 declaraba a Cuba Estado ya no ateo y la discriminación de creyentes como ilegal. Vemos el cuidado de nuestro Dios. 1989, la reunión de Alemania. 1989 o 1990, el comienzo de la misión para ustedes. Su estado libre para el Evangelio. Libre para el Evangelio. Y ahora vemos, hace justo 500 años, después del descubrimiento de Cuba por Cristóbal Colombo. 1492, Cuba fue descubierta por Cristóbal Colombo. 1992, Cuba era libre para el Evangelio, todavía solamente un poco. 500 años antes, Dios permitía el descubrimiento de América y con eso también de su amado país Cuba. Colombo alcanzó a su isla Cuba el 28 de octubre de 1492. ¿Cómo, Señor, amas tú a los pueblos, tus naciones, las cuales tú has creado y llenado la tierra con ellas? Y todo eso por amor de Jesús, el deseado de todas las naciones, como dice Ageo 2:7, el deseado de todas las naciones, el cual vendrá pronto y rápido. Alabado sea tu nombre eternamente. ¿Cómo fue el comienzo? Comenzamos con la creación. La creación, la obra maestra de Dios, el Creador. Y podemos decir fue la época del Padre, aunque Él obró siempre por medio de su Hijo Jesucristo y por medio de su Espíritu Santo. En Génesis 1 y 2 leemos de las cosas hechas, como dice Romanos 1:20. Y como dice Efesios 2:10, en cuanto a nosotros, la iglesia salvada por Él, su hechura suya, somos hechura suya, es la misma palabra en el griego. La primera creación natural y la segunda creación en la cruz del Gólgota, nuestra redención. Y leemos en Génesis 1:31, y era bueno todo en gran manera. Así es nuestro Dios. Todo lo que vemos habla de Él y su bondad. Después vino la caída. Génesis 3 leemos de la caída. Después del diluvio, capítulo 6 al 8. Y poco después del diluvio, ya en Génesis 11, escuchamos del Torre de Babel. Y en Génesis 10:25 leemos de la división de la tierra. Desde el no del hombre hacia su creador Dios, surgió división del hombre de Dios y del hombre. El resultado eran soberbia y mentira, envidia y odio, asesinato y muerte, hasta que Dios dijo, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Génesis 6:3. En alemán se dice, le dolió hasta lo más íntimo en su corazón. Desde aquel entonces, la historia del hombre llegó a ser una historia de miseria y muerte, y de ciencia progresiva, y de juicio y gracia de parte de Dios. En 1656 a.C.,
Leemos de Noé y de sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, en Génesis 6 al 9. Poco después, en 1693 a.C., leemos del Torre de Babel, en Génesis 11, con la confusión del lenguaje de toda la tierra y expansión de las descendientes de todas las genealogías sobre la faz de toda la tierra. Entonces vemos, las descendientes de Sem, dice la Biblia, son todas las naciones del oriente, cerca y lejos, Mesopotamia, Irak, Israel. Y las descendientes de Cam son todas las naciones africanas, Egipto, Eritrea. Y las descendientes de Jafet, las naciones indoeuropeas, Irán, Grecia, romanos, eslavo, Europa y América. Leemos en Génesis 9, 19, estos 3 son los hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra. En la 5ª generación después de Noé, a Eber, del cual nacieron los hebreos, nacieron 2 hijos. El nombre del uno fue Peleg, porque en sus días fue repartida la tierra. Dice Génesis 10, 25. Después del diluvio y del Torre de Babel, Dios hizo posible los 5 continentes por una división de las masas de la tierra. Después del Torre de Babel, probablemente los hijos de Jafet llenaron tal parte de la tierra la que se separó en los días de Peleg, cuando la tierra fue repartida, porque los indios vienen de Jafet. Entonces vemos cómo Dios hizo toda la historia. Ya que todavía no fue descubierto el continente América antes de la Reformación, en el siglo XV y XVI, Dios se cuidó del descubrimiento de aquella parte del mundo por causa del Evangelio, para que se cumpla su gran comisión también en este gran continente de América del Norte, del Sur y del Centro, donde se encuentra Cuba. Según su palabra, en el Cántico de Moisés, en Deuteronomio 32, versículo 8, leemos del Cántico de Moisés, donde dice el Espíritu Santo a través de Moisés, cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel. Según esta palabra vemos en medio, en el central, Jerusalén e Israel. El profeta de la deportación a Babilonia, Ezequiel, lo confirmó en Ezequiel 5:5, dice, así ha dicho Jehová el Señor, esta es Jerusalén. La puse en medio de las naciones y de las tierras alrededor de ella, en medio de las naciones, Israel. Y Ezequiel en capítulo 38, versículo 12 y versículo 14 dice, el pueblo recogido de entre las naciones que mora en la parte central de la tierra, mi pueblo Israel. Entonces vemos como el Espíritu Santo que nos guió por el corre de la historia en el Nuevo Testamento, como se refiere a las naciones y a Israel y a todas. Leemos en Romanos 1 de la culpabilidad de las naciones y además del origen de la religión. Leemos en Romanos 1 de la culpabilidad de los gentiles, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad,
porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. La palabra poiein. Por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Aquí el Espíritu Santo nos manifiesta el origen de la religión. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios lo entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Romanos 1. Y después el Espíritu Santo nos explica en Romanos Dios la culpabilidad de Israel, pueblo de su pacto, que tiene todavía más responsabilidad. Dice en Romanos 2, versículos 7 siguientes: vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, de las naciones. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Y hoy tenemos que decir: Señor, guárdanos, que no sea blasfemado tu nombre entre los gentiles por causa de nosotros, tu iglesia. En Romanos 3, entonces, el Espíritu Santo nos muestra la necesidad del Evangelio. Todos, judíos y gentiles, necesitan la salvación de Jesús. Por eso fue necesario el Evangelio, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¡Qué alegría! ¡Qué salvación! No nos es solamente perdonado, sino tú, que crees en el Evangelio, eres también justificado. Tú que pides al Señor Jesús perdón por tus pecados, perdón porque no viviste tu confianza en Jesús, obedeciendo al Padre Celestial según su palabra, según su santa voluntad. Si recibes a Él en tu corazón como tu Salvador y Señor personal, único y suficiente, tú no tienes solamente perdón, sino que también eres justificado delante de Dios 3 veces santo, a base de la justicia hecha sobre la cruz. ¡Qué amor! ¡Qué luz! ¡Qué libertad! Él te ve como si no hubieras pecado. Ahora queremos cantar una canción, ustedes lo conocen, y podemos cantarlo juntos. ¿Gerhard? Lo vamos a cantar juntos con mi esposo y seguramente quizás ustedes pueden cantar con nosotros juntos para alabar al Señor por su maravilloso evangelio que Él nos ha dado por medio de Jesús Jesucristo. Nummer 70.
Oh, qué Salvador es mi Cristo Jesús. Vielleicht kann Carlos, kannst du das Licht vielleicht mal herhalten? Carlos? Oder Gerhard? Ja. Kannst du es mir gerade halten? Jetzt geht's. Oh, que Salvador es mi Cristo Jesús. Oh, que Salvador es aquí. El salva al más malo de su iniquidad y vida eterna le da. Esconde en la roca que es Cristo el Señor, y allí nada yo temeré. Esconde en la roca que es mi Salvador, y en Él siempre confiaré, y siempre con Él viviré. Iré a mirar las cosas que dejé, y con ellos yo estaré. Mas quiero mirar a mi Cristo Jesús, el cual murió en dura cruz. Me escondo en la roca que es Cristo el Señor, y allí nada yo temeré. Me escondo en la roca que es mi Salvador, y en Él siempre confiaré, y siempre con Él viviré. Y cuando esta vida termine aquí, la lucha abandonaré. Entonces a Cristo yo voy a mirar, lo a su nombre daré. Me escondo en la roca que es Cristo el Señor, y allí nada yo temeré. Me escondo en la roca que es mi Salvador, y en Él siempre confiaré, y siempre con Él viviré. Y cuando en las nubes descienda Jesús, glorioso al mundo a reinar, su gran salvación y perfecto amor, por siglos yo he de gozar. Me escondo en la roca que es Cristo el Señor, y allí nada yo temeré. Me escondo en la roca que es mi Salvador, y en Él siempre confiaré, y siempre con Él viviré. Sí, qué amor, qué luz, qué libertad. Él te ve como si no hubieras pecado, si crees en el Señor Jesús. Y por eso nuestro Señor Jesucristo, nuestro amado Señor, transmitió a sus discípulos su última voluntad, su legado, su manda, su testimonio, su testamento, como introducción de la época de la misión del Espíritu Santo. Por tanto, id. Vemos
ahora la misión de Adán, de las naciones, de Israel y de la Iglesia, a la cual Dios ha dado, por medio de Jesús, esta gran comisión. Adán. Dios había creado al hombre, a Adán y Eva, para que sean un testimonio en el mundo para él, su representante en la tierra. Por eso los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, etc. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Génesis 1, 28, 31. Esa misión correspondió a su plan de la creación del hombre a imagen de Dios, conforme a nuestra semejanza. Génesis 1, 26. A la semejanza de Dios el Padre, y de Dios el Hijo, y de Dios el Espíritu Santo. Y señorea en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Génesis 1, 26b. Cuán maravilloso era para Adán y Eva a señorear en toda la tierra, bajo su Creador Dios, amor y luz, bajo esta voluntad de infinita sabiduría, de perfecta santidad e insondable amor. Porque tenían a Dios, conocían a Dios y eran como Dios. Pero en la prueba de su amor y de su confianza y de su obediencia, no se aprobaron. Su confianza cambiaron con desconfianza, su amor con recelo, sospecha, escama, y su obediencia con rebelión. Su abrirse para la voz del diablo en la serpiente terminó con su no a su Creador, el pecado, la caída. Ya no tenían más a Dios, no conocían más a Dios y no eran más como Dios. Después de la caída, el pecado vivía en todos los hombres. Leemos en Génesis 5:3, Adán engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen. Quiere decir, con la naturaleza pecaminosa. Lo mismo confirma el Espíritu Santo en Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Por eso necesitaban a Cristo, para que reinaran en vida por uno solo, Jesucristo. Romanos 5:17. Fracasaron Adán y Eva. Necesitaban a Cristo, para que reinaran en vida por uno solo, Jesucristo. Entonces las naciones de Adán y Eva por Noé descendieron Sem, Cam y Jafet, y con ellos las naciones, los gentiles, los cuales en cuanto a la carne, entonces quedaron sin Cristo, el árbol de vida en medio del huerto. Génesis 2:9, 3:22 al 24, Apocalipsis 22:2. Alejados de la ciudadanía de Israel, del paraíso, y ajenos de los pactos de la promesa. Esos pactos en Edén, en el tiempo de la inocencia, el pacto con Adán, en el tiempo de conciencia, como lo leemos en Oseas 6:7 y Génesis 3:15, en el pacto con Noé, de la promesa con Noé, en Génesis 9, en el tiempo del gobierno, ajenos de los pactos de la promesa con Abraham, Génesis 12, 1 al 3, el tiempo de la promesa, y también del nuevo pacto, según Hebreos 8:8, de la gracia y de la eternidad. También lejos de los pactos con Moisés, Éxodo 19:5, en cuanto al país, el terreno de Israel, y con el rey David.
lo que se refiere especialmente al milenio. Quedaron, como dice Efesios 2:12, sin esperanza y sin Dios en el mundo, las naciones, los gentiles. Fracasaron las naciones. Israel, entonces Dios escogió de entre las naciones una nación, Israel, para que por Israel sea visible el testimonio de Dios en el mundo. Pero también Israel prefirió los dioses de los gentiles que a su Dios, y al fin rechazó a su Rey y Salvador, no reconociéndole como su Mesías prometido. Porque si la hubieran conocido, dice 1 Corintios 2:8, la sabiduría de Dios Jesucristo, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Entonces la misión de la Iglesia. La Iglesia, en cambio, debe ser no solo un testimonio por su vida impecable, sino ella previene en favor del reino de Dios. Ella trabaja para que y hasta que una persona sea librada de la potestad de las tinieblas y trasladada al reino del amado Hijo de Dios. Es la determinación de la novia del Cordero, arrebatar al enemigo despojo, botín. Lo leemos en el texto original en Proverbios 31, capítulo maravilloso para la novia del Señor. La determinación de la novia del Cordero es arrebatar al enemigo despojo, botín. Así lo leemos, por ejemplo, del apóstol Pablo, este alma novia de Cristo, que tenía un sentir como la novia lo tiene para su novio, como nosotros tenemos en cuanto a nuestro amado Señor Jesús. Así lo leemos del apóstol Pablo ante el rey Agripa en Cesarea. ¿Cómo le predicó? Que el Cristo, Hechos 26-23, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo, a Israel y a los gentiles, las naciones. De la manera que Festo, el gobernador, a gran voz dijo: «Estás loco, Pablo. Las muchas letras te vuelven loco». Las muchas letras en el griego dice la grámata. Significa tu erudición te vuelve loco. ¿Y cómo contestaba Pablo, el apóstol de Cristo, el misionero del mundo y especialmente de Europa? «No estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura». Y en cuanto al rey Agripa seguía diciendo: «Pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees». Entonces Agripa dijo a Pablo: «Por poco me persuades a ser cristiano». Y Pablo dijo: «Quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas». Hechos 26. Aquí vemos la diferencia entre la misión de Israel y la misión de la Iglesia. El cristianismo por su ser va abarcando e incluyendo, invita, mientras el judaísmo fue excluyendo la religión de una sola nación. El cristianismo es predicado como la religión, entre comillas, de toda la humanidad, de todo el mundo, aunque la fe de la Biblia no es una religión, sino la relación personal al Dios viviente por el único camino a Él, que es Cristo. Esto fue algo muy nuevo. El mando del Señor era: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Marcos 16, 15, 16. Yendo afuera, predicad
dice el original. Yendo para afuera, predicad como muchos de ustedes lo hacen. Muchos pastores, misioneros, jóvenes, gracias a Dios. Israel no tenía que ir a los gentiles, pero la iglesia tiene esta misión por nuestro Señor y Salvador del mundo. Ahora vemos la nueva creación. ¿Por qué ir? ¿Por qué predicar? Primero, el Señor les dio la causa, el porqué de su misión. Quien sabe su origen, su raíz, Él también puede saber su meta. Por eso Jesús primero les declara el origen de su mando. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Él les recuerda de nuevo en la soberanía de su persona como hombre glorificado, como hombre en el cual mora el valor de su obra cumplida en la cruz del Gólgota. La obra, que es la misma palabra en griego, poema, como en Romanos 1:20. La obra para la primera creación natural en Génesis 1:1 tiene la misma palabra, Génesis 1:1, como en Efesios 2:10, que habla de la nueva creación, la iglesia, que es salvada por la obra salvadora en la cruz del Gólgota. Poema sin, dice Romanos 1:20, y poema somos hechura suya. Solo estas dos veces tenemos esta palabra en el original, en la Biblia, y justamente habla de la primera creación, la cual Dios hizo por causa de su nueva creación, del Señor Jesús y su obra maestra como Redentor. Y tenemos aquí la época del Hijo. ¿Por qué ir? ¿Por qué predicar? El Señor Jesús, cuando dice toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, Él les recuerda en su persona como hombre glorificado, como hombre en el cual mora el valor de su obra cumplida en la cruz del Gólgota, el valor del pecado liquidado, juzgado, expiado. Este valor vive en Jesús. Ningún otro podía hacerlo. Gólgota, la cruz, Jesucristo el crucificado, el hombre en el cual mora el valor de su obra cumplida. Cada persona tiene una obra para hacer y la persona recibe un carácter por su obra. Si lo hacemos a través de la fe por Jesús y para Él, esto da un carácter. Y tenemos el carácter maravilloso en Jesús con su obra cumplida en la cruz, incomparable. Como había dicho nuestro Señor Jesucristo, fuego vine a echar en la tierra. ¿Y qué quiero si ya se ha encendido? De un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustio hasta que se cumpla. Lucas 12, 49 y 50. Ese bautismo de Jesús, del cual Él se angustiaba, acontecía en la cruz, cuando Él, sin pecado, se dejó hacer por nosotros pecado, como dice 2 Corintios 5, 21. Y Él, la bendición por nosotros, se dejó hacer maldición, como dice Gálatas 3, 13 y 14. En aquel momento, cuando hubo tinieblas sobre toda la tierra,
al mediodía, desde la hora sexta a las 12 horas hasta la hora novena a las 15 horas. Y él clamaba, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y él otra vez, clamando a gran voz, entregó el Espíritu. Durante esas 3 horas, él sufrió una profundidad, hondura, un abismo tan oscuro, tan doloroso, que hasta el sol se oscureció, como dice Lucas 23:45. Dios no quería que alguien vea este sufrir de Jesús. Dios cubrió su siervo, el hombre de dolores. Él, con espíritu conmovido, como leímos en Juan 13:21, con alma turbada, Juan 12:27, y muy triste hasta la muerte, Mateo 26:38, con sudor como grandes gotas de sangre, Lucas 22:44, con la aflicción de su alma, Isaías 53:11 y Salmo 22 y Salmo 69, por amor hacia su Padre y hacia nosotros, Él dio su vida pura por expiación por nuestros pecados. La cruz es la señal para la obra salvadora de Dios en Gólgota. La crucifixión era el colmo de la culpa del hombre. La cruz es la señal para la obra salvadora de Dios en Gólgota. ¡Qué bautismo, Señor Jesucristo! Por toda la eternidad sea alabanza a ti por este bautismo tuyo. Santo Padre, en los cielos, eternamente sea dada a ti gracias y gloria por este bautismo de sangre y fuego de parte de tu Hijo amado por nosotros. ¡Qué sufrimiento, qué amor! Desde ese momento, este bautismo ha acontecido. Está hecho, cumplido. Lo que nos separó de Dios es soportado, sufrido, expiado, juzgado, terminado, despachado, ejecutado. El fuego del amor de Dios ha sido derramado en la tierra por el Señor Jesús sobre la cruz, consumiendo en Él mismo todo lo que es el pecado para Dios 3 veces santo, y en sus ojos, cuyo trono es de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente, como dice Daniel 7:9. Por eso clama Isaías, los pecadores se asombraron en Sión, espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? Isaías 33:14. Porque fuerte es como la muerte el amor, duros como el Sheol los celos, sus brasas de fuego, fuerte llama de Yah. Cantares de los Cantares 8:6. En la luz del Santo en Israel se muestra el pecado como es. Mas Dios en su santidad, al frente de él, es como el fuego que lo consume. Por eso leemos en Hebreos 10:31, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Por eso nunca dejemos a mirar hacia Él, contemplando lo que Él es y lo que Él sufrió por nosotros y cómo nos amó. No había otra solución. La cruz es sin alternativa para vencer al pecado, al diablo y al último enemigo, a la muerte. Porque no hubo otra posibilidad para salvar al mundo del pecado. Jesús dijo, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Juan 6:51. Si hubiera otra posibilidad
para quitar el pecado de nosotros los hombres, el Padre lo hubiera ejercitado. ¿Cómo oró Jesús en el jardín de Getsemaní? Yéndose un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Mateo 26, 39. Y leemos lo mismo en Marcos 14, 35. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible, pasase de él aquella hora. Por eso, Pablo no sabe otra cosa que Jesús y a este como crucificado. 1 Corintios 2:2. Por eso pronunciamos con cada cena del Señor su muerte. Por eso habla Dios por medio de Cristo, su Corderito, por toda la eternidad. Sus heridas son el triunfo en el cielo eternamente. Por eso Él no podía quedarse en el sepulcro, el cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella la muerte. Hechos 2:24. Por eso Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Filipenses 2:9. Por eso Él fue el único que le fue y que le será permitido a abrir los 7 sellos del libro en la mano del Creador de los cielos y de la tierra. Apocalipsis 5 y 6 a 19. Por eso leemos en medio del trono un cordero como inmolado. Apocalipsis 6, 5. 40 días después de su resurrección, en el día de su ascensión, Jesús ha traído en ese amor su sangre de expiación al Padre, y con eso llevado y acompañado a nosotros de vuelta al Padre, señalando su victoria y dominio y soberanía, como lo había dicho a sus discípulos antes de su mandato de la gran comisión: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por eso, 50 días después de su resurrección, en el día de Pentecostés, Cristo podía hacer arder este fuego del amor de Dios para con nosotros, derramado en la tierra sobre la cruz del Gólgota, trayendo por el Espíritu Santo al Padre de vuelta a nosotros, derramando la promesa del Padre sobre sus discípulos, para que ellos y nosotros ahora avancemos, continuemos, prosigamos con y en todas las cosas lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar en sus 33 años sobre la tierra, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Hechos 1, 1 y 2. Por eso Él dice: id a ser discípulos. En el original se lee: yendo a ser discípulos. El mandato propio es hacer discípulos o enseñar. Yendo debemos hacer discípulos, bautizándolos y enseñándolos. Lo mismo leímos en Marcos: yendo predicad el Evangelio. Hacer discípulos, enseñad, predicad el Evangelio. Entonces embarcan el mandato de nuestro Maestro. Gerhard, Ja. otra vez queremos cantar con ustedes. Lied. Ja.
siempre. Él me ama, Jesús me ama, mi Salvador. Y porque Él nos ama tanto, hablamos ahora de la misión del Espíritu Santo. Porque con Pentecostés empezó la misión del Espíritu Santo y la época del Espíritu Santo. Dijo Jesús, y lo leemos en Hechos 1:8, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El anhelo de Jesús ha empezado a ser realizado. El fuego derramado por Él en la tierra sobre la cruz, encendido en el Gólgota, está ardiendo desde Pentecostés, con el Espíritu Santo, su representante en la tierra, en los corazones de sus hijos, saliendo desde Israel, por Siria y Turquía, hacia Europa y hacia todo el mundo. Que nosotros con ustedes y ustedes con nosotros y junto a su Iglesia novia mundial e internacional realicemos su anhelo, su deseo, su pretensión, su demanda, afán, su ansia por nuestra parte enteramente hasta el gran día del arrebatamiento. Del arrebatamiento de su iglesia, su novia, como lo expresó Nikolaus Ludwig Graf von Zinzendorf, por medio de aquel Dios ha dado desde 1700 el movimiento misionero más grande del mundo. Lo expresó él frente a un cuadro del Salvador crucificado con las palabras: «Esto hice por ti, ¿qué es lo que haces por mí?». Dijo: «Mi anhelo hasta la muerte, ganar almas para el Cordero, mi Salvador fuerte». La iglesia fundada del conde Zinzendorf, por la gracia de Dios, por lo demás, ha tomado pie en Guayana en 1738 y ganado muchos por medio del Evangelio para el reino de Dios. Y al mismo tiempo ha sido puesto por bendición para el país a través de escuelas, oficio, trabajo e iglesias independientes. También en Nicaragua empezó en 1847 por medio de ellos el ministerio y el trabajo de la misión. Hasta la hermana del rey de los indios llegó a ser creyente y se dejó bautizar de tal manera que desde este año se difundió mucho la obra misionera. De Costa Rica percibimos que el Dr. Scofield, de la Misión de los Hermanos, cuyo Biblia de estudio les enviamos con preferencia, fijaba la atención a este país de tal manera que allá fue fundada en 1890 la obra misionera de la Misión de Centroamérica, quiere decir 100 años antes de nuestro acercamiento a Cuba. Ahora hablamos del comienzo de la época de la Iglesia de la Gracia del Espíritu Santo. Tiempo desde Pentecostés hasta el arrebatamiento de la Iglesia. Tiempo de la misión, del cumplimiento de la Gran Comisión. Por los hechos, el Espíritu Santo nos revela el comienzo del cumplimiento de la promesa divina y de la Gran Comisión. Como 120 hermanos y hermanas judíos recibieron el poder del Espíritu Santo y llegaron a ser testigos de Jesús desde Jerusalén, Felipe en Samaria, pueblo despreciado por Israel, y Pedro en Cesarea, en la casa de Cornelio, donde desempeñó su poder de las llaves del reino de los cielos. Mateo 16, 19, para este pagano piadoso y temeroso de Dios de los gentiles, como leemos en Hechos 10 y 11.